Queremos entender y queremos saber de qué se tratan las medidas que anunció Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación, días pasados. Queremos entender un poco en el común, en nuestra vida cotidiana, cómo impacta eso en nuestros bolsillos. Y si somos autónomos o monotributistas o pertenecemos a pequeñas y medianas empresas, de qué manera se toma esto y qué ahorros vamos a tener. Entender un poco este día a día de esos números que muchas veces no entendemos y por eso necesitamos de la ayuda de un profesional. Y por eso hoy nos acompaña el contador público Mario Fabián Cruqui, que nos acompaña en esta mañana para, bueno, aclarar todas esas dudas que tenemos. Mario, muchísimas gracias por venir. Fabián, Hola, gracias. buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitar y, bueno, lo pongo a disposición para poder clarificar en lo que se pueda. Vamos primeramente a uno de los temas que nos gustaría saber y entender un poco, hablando del día a día, el IVA. El IVA de los alimentos. Se habló de que se iba a quitar, que no lo íbamos a pagar. Bueno, ¿esto cómo impacta en todas las personas que van al supermercado a hacer sus compritas? El IVA de los alimentos inicialmente abarca a los monotributistas, a todos los empleados en relación de dependencia. Hay un link para hacer la consulta que está disponible en la página FIP, si estás incluido o excluido. Sí. Y los puntos por ahí más importantes para saber quién estaría incluido y quiénes no, serían, esto pone como límite o tope máximo de remuneración, 6 haberes mínimos, que salarios mínimos y vitales, que serían los 708.000 pesos que se anuncian. Perfecto. Y después hay una serie de puntos que después fueron ampliando, quienes paguen ganancia, que tengan bienes personales, quienes tengan en alquiler inmuebles. ¿Todo eso influye en que me devuelvan o no me devuelvan el IVA? Que estés incluida o no incluida en la devolución. Okay. O sea, la devolución es automática en 48 horas. Sí. Vos pasás la tarjeta de débito en el comercio que venda los productos que esté categorizado en la FIP para estar incluido en ese régimen, que va a ser alimentos, verduras. La mayoría de los supermercados o los que estén trabajando con un partner, inicialmente, de acuerdo al código de actividad del alimento que esté vendiendo, mientras que sean alimentos que estén incluidos en la canasta básica, van a estar incluidos en el beneficio de devolución. Entonces, por un lado es comercios que vendan alimentos que estén categorizados de acuerdo al código de actividad de AFIP, como incluidos en ese beneficio. Y por otro lado, que la persona que tenga la tarjeta de débito cumpla las condiciones que establece la normativa para acceder a ese beneficio. ¿Esto durante cuánto tiempo va a ser? ¿Son medidas hasta fin de año? Exactamente, estas son medidas hasta fin de año. O sea, inicialmente, bueno, y hay un proyecto que anunciaron la semana pasada que se enviaría, proyecto ley, que esta medida quede para... como un proyecto de ley para modificar y que quede permanente para el 2024. Ah, bien, bien. O sea, eso estaría, o sea, y bueno, en ese proyecto teóricamente el monto de devolución, que bueno, que no se dijo, es una vez al mes, sí. De acuerdo a todas las compras que vayas haciendo, hasta 18.000 pesos. Es la devolución. El monto hasta de devolución. 18.000 hasta vas haciendo las compras, claro. Te van a ir devolviendo y una vez que cumpla ese tope. Que cumplas ese tope. Bueno, lo otro a aclarar es solamente tarjeta de débito. Ah, bien. No es importante aclarar eso, porque uno pensará que con cualquier o sea, puede ser tarjeta de débito o pago con QR, pero siempre débito en cuenta, no es crédito. Perfecto. Bueno, otro de los temas también que fue anunciado tiene que ver con la situación de los monotributistas, de los autónomos, y arranquemos específicamente por los monotributistas, ¿no? Las categorías más bajas van a tener un beneficio, ¿qué van a pagar, qué no van a pagar? O sea, ¿qué hay para ellos, para los monotributistas? Para los monotributistas salió un beneficio en cuanto a la línea de préstamo, que tiene distintas escalas y distintos montos, que eso se gestiona directamente con la entidad bancaria, o sea, el banco con el que trabajen. El monotributista. El monotributista le estaría dando o otorgando el préstamo. ¿En qué consiste el préstamo? Inicialmente en que el Estado financia el 50% de la tasa. Bien. O sea, que una tasa de mercado está en 100 y pico, bueno, saldrá a 50.
Ok, para el monotributista. Para el monotributista, el otro lo va a poner el Estado. Claro, el banco cobrará la tasa que cobra, 50% pone el Estado, 50% se le paga al banco, entonces la cuota de la financiación o de ese préstamo va a ser a la mitad de lo que es la tasa de mercado. Y después establecen distintos montos para poder hasta qué monto puede pedir cada categoría de acuerdo al régimen a la facturación que tengan. Hasta 1.200.000 tendrían disponibles o podrían acceder en el préstamo las categorías A y B. Ah, bien. Después, es mucho, ¿eh? Hasta 2 millones, las categorías C, D y E, y de F en adelante 4 millones. Perfecto. Bueno, y ahí tienen un esquema de devolución en X cantidad de cuotas de acuerdo a lo que le interese cada uno. Y hablando justamente de los ahorros que va a tener, ¿no? ¿Qué no va a pagar el monotributista? Y el monotributista, entre todo el paquete de medidas que se lanzaron, no pagaría el componente impositivo en las categorías más bajas nuevamente, que sería hasta la D. Por ejemplo, el componente impositivo, o sea, una cuota del monotributo o una mensualidad de lo que pagan todos los meses, incluyen 3 conceptos. Incluye el componente impositivo, que dentro de ese componente impositivo se cubriría el impuesto IVA y ganancias. Después tenés la obra social y la cuota autónoma. Claro. El componente impositivo es uno de los conceptos que incluye la cuota mensual, que es lo que el Estado le eximiría del pago y eso no se pagaría. O sea, eso iría también hasta fin de año. Y por ejemplo... ¿Y esto es automático? Te pregunto, porque hay muchas personas que, por ejemplo, van a un Rapipago y dicen, quiero pagar mi monotributo. ¿Eso va a ser automático ese descuento o no? Eso es automático. Ah, bien. Eso es automático y en la credencial está identificado por el CUR, el Código Único de Revista de la categoría. Entonces, cuando el Rapipago le cargue el código, automáticamente el sistema, a quienes estén incluidos en ese beneficio, le generará la cuota sin el componente. Inclusive los que pagaron en la cuota del monotributo de septiembre ya no tuvieron este componente. Bien. O sea que cuando se generó el BEP, ya si lo pagan por BEP o cuando fueron al Rapipago, tuvieron un monto menor de pago en la mensualidad de esa cuota. ¿Por qué? Porque en septiembre vence septiembre del monotributo. Perfecto. Y hablando justamente de este tema de que recién mencionabas, de lo que les corresponde, ¿quiere decir que no todos los monotributistas están incluidos en este descuento? No todos, porque es hasta la categoría D. Hasta la D, perfecto. O sea, la categoría D, por ejemplo... De la A a la D. Exacto. La D sería 2.689,05, el componente que dejaría de pagar. Perfecto. La mensualidad de esa categoría está en un monto total que sería 2.689,05 es el componente en una situación de prestación de servicio, un componente impositivo, después tenés 2.652 de aporte jubilatorio y 3.061,20 de obra social. La suma de todo eso es una cuota. Perfecto. Así se desagrega el componente mensual de lo que pagan en el concepto de monotributo. Entonces, monotributistas lo que tienen como beneficio de acá hasta diciembre son, primero, que tienen la oportunidad de sacar un crédito importante que va de 1 a 4 millones, ¿no? Exacto. Esto con el banco con el cual trabajan, a una cuota disminuida del 50%, porque el otro 50% se hace cargo el Estado, ¿no? De la tasa estamos hablando. Y por otro lado tenemos también esto de sacarle esa parte impositiva, eximirle del pago de ese concepto. Pero también los autónomos tienen lo suyo, ¿no? Sí. Los responsables inscriptos también tienen beneficios. ¿Cuáles? Exactamente. Los beneficios que salieron para ellos, que es ahora, que sería, este fue un anuncio de la semana pasada. Sí. Por un lado hacen una modificación de la escala en el cual sufrían retenciones cuando realizaban operaciones con agentes de retención. Esa modificación va del 5 al 31% y más que nada era para los que prestaban servicios, o sea, en el caso de retenciones de honorarios profesionales. Después tiene un diferimiento el pago de IVA de septiembre a diciembre del 2023. Ese diferimiento, lo único que le beneficia es que si no pagan en la fecha que está establecida, no les generará intereses, al menos hasta diciembre, después llegado el caso tendrán que abonar.
Lo mismo hacen un diferimiento en el pago de autónomos, que eso sería, en el caso de los responsables inscriptos, la mensualidad que tienen de aporte jubilatorio, también está diferido de septiembre a diciembre del 2023 para que no les genere intereses si tienen una mora en el momento de realizar el pago y bueno, igual de todos modos tienen que realizar el aporte mensual para después, una vez que llega diciembre, no tengan deuda con el organismo. Después se establece lo que había salido, que también hubo bastante, el tema del bono, que en el 931, ese monto que se pagaba, las que eran MIPYMES, el Estado, o sea, deducías el 100% del monto en las contribuciones del 931 o hasta el monto que te generaba tu 931. O sea, que si vos pagabas 30.000 pesos y tu concepto de aporte, de contribuciones, de seguridad social, superaban 30.000 pesos, ese 30.000 se deducía del monto a pagar de las cargas sociales. O sea, eso sería en el caso de bonos de empresas que tengan empleados en relación de dependencia, si está en el marco del decreto de la asistencia, que, o sea, la cuota del bono del decreto que había salido para los empleados en relación de dependencia. Perfecto. Bueno, todos han tenido, digamos, de alguna manera, medidas para poder paliar esta situación que estamos viviendo hoy en el país, ¿no es cierto? De entre todas, ¿cuál crees vos, Mario, que es la más fuerte, tal vez, o la más impactante para el bolsillo de los argentinos? Y inicialmente, cada medida afecta a un lugar distinto o beneficia a un sector distinto. Todas son importantes en el marco de que todas traen o generan un mínimo alivio a la difícil situación económica y a la disponibilidad de efectivo. Claro. O sea, de todas estas medidas, ¿cuáles son las que van a valer solamente de acá a diciembre, pero que se proyectan después en que hay que pagarlas, ¿no? En enero, febrero y así. Y las que hay que pagarlas en enero y febrero, más que nada son las de los responsables inscriptos que son autónomos, que eso únicamente se difiere el pago. En el caso de los beneficios a los monotributistas, eso sí es una exhibición en el pago. O sea que lo que no paguen de acá a diciembre ya no van a tener que pagar ese monto que estaba en el componente impositivo. Después hay sí un nuevo proyecto también, que esto es también algo nuevo, una novedad. Bueno, hay que ver cómo porque es una modificación y es un proyecto de ley, se llama, van a ampliar o crear un nuevo régimen que se llama simple, que sería para los responsables inscriptos o empresas que tengan hasta 3 empleados, donde establecerán un monto, al menos eso es lo que establece la letra del proyecto, en un porcentaje sobre la facturación de una cuota que incluya todos los conceptos, que incluya IVA, ganancia y seguridad social. Entonces, en un solo pago, o incluís todas las obligaciones y estaría determinado por el monto de facturación. Entonces, bueno, eso por ahí habría que ver cómo impacta, cómo se implementa y bueno, cómo va quedando con la letra chica. Después hubo una medida más también que por ahí no la mencionamos, que es la línea de ANSES de 400.000 pesos para los empleados en relación de dependencia, y esa línea, o sea, es solo para los empleados en relación de dependencia y más que nada focalizados a todos los que son SIPA. ¿Quiénes son SIPA? Todos los que pertenecen al Sistema Integrado Previsional Argentino. Bien. Por ejemplo, la provincia en relación a sus empleados en relación de dependencia no están adheridos al SIPA. Claro. Entonces, no estarían incluidos. Sí van a estar incluidos por ejemplo. Todos los comercios y todo aquel empleado que esté en alguna actividad privada que esté aportando al ANSES, sería donde voy a hacer la consulta en ANSES o hacer la consulta a mis aportes y ahí te figuran que tenés aportes. Con respecto al tema de ganancias, algo que también está muy revolucionada la Argentina con el tema de ganancias. Recordemos que este proyecto pasó al Senado también, ¿no? Y bueno, el proyecto de ley, ¿qué significa no pagar ganancias o pagar con una base un poco más alta, digamos, ¿no? De lo que es ahora? Y es una modificación radical. No es que toda la Argentina no paga ganancias. No, digamos, está focalizado únicamente a los empleados en relación de dependencia. O sea, tanto públicos como privados no pagarían ganancias hasta 15 salarios mínimos vital y móvil. Hasta 15 salarios mínimos vital y móvil. Sumen 15 salarios,
Hoy ahí le da eso es el monto. lo que está vigente a partir de octubre y que traería un gran beneficio a toda la escala que estaba dentro de eso. Eso es aplicable ya y bueno, está aplicable hasta diciembre. Después hay sí un proyecto de ley que enviaron que es lo que estuvo en tratamiento y que se aprobó en diputados, en donde establece la exclusión a los empleados en relación de dependencia, quedando solamente los directores grabados, los directores de sociedades, gerentes, sí, y todo grabados en el impuesto a las ganancias relacionado a lo que es el trabajo en relación de dependencia. Siempre hubo una discusión que el salario no es ganancia. Claro. O sea, entonces, esto sería una manera de asistir ante la difícil situación y la inflación y las devaluaciones que hubieron, con una manera directa. Entonces la mayoría tuvieron descuento y bueno, después en relación a eso también hubo que quedó también fuera o excluido el aguinaldo de diciembre, sería el segundo aguinaldo, en el cálculo de las retenciones. Entonces eso también va a dar una devolución que se realiza con el sueldo de septiembre, claro, a todos aquellos. ¿Por qué? Porque el cálculo de las retenciones de impuesto a las ganancias en empleados en relación de dependencia se realiza, se le retiene una cuota aparte del SAC para que no haya un gran impacto en el mes de diciembre. Entonces, por un lado está la devolución todavía de la segunda cuota que correspondía a la devolución por la modificación de la escala del artículo 94, que el artículo 94 era desde enero del 2023, en el anuncio anterior donde levantaron a 800.000 pesos que nadie pagaría, eso llevó, y ahí ajustaron la escala. Al ajustar la escala, todos aquellos que hayan tenido retenciones en el 2023, sí o sí había una devolución, una en septiembre, una en agosto y otra en septiembre, de los montos que habían quedado retenidos de más por esa modificación de escala. ¿Qué es modificar la escala? En donde incrementaron en un 35% la escala de montos a partir de cuánto es renta neta y se aplica qué alícuota. Okay. Entonces vos decís, bueno, a partir de 1 millón pagas un 5. Al incrementarse un 35%, eso hace que haya una devolución. Entonces, por un lado, en los empleados en relación de dependencia que estuvieron abonando impuestos a ganancias, también por el lado de por el lado de las devoluciones que están recibiendo, todos aquellos que hayan tributado, por un lado, están recibiendo estas dos cuotas de devolución y por otro lado están recibiendo la devolución del SAC, que también tienen que realizarse con los haberes de septiembre. Ahora, tanto monotributistas como los autónomos pagan ganancias. Sí, pagan ganancias el autónomo en la liquidación anual y el monotributista en la cuota mensual, que forma parte del monto que incluye el componente o el concepto impositivo, que es lo que está eximido de acá a fin de año. Ok, perfecto. Ahora, sí, un monotributista que se pasa de categoría a responsable inscripto, ¿tiene que pagar ganancias? Sí. ¿Ahora se hace el pase ahora? Y con eso también hay una novedad, que queda suspendidas las exclusiones hasta fin de año. Okay. ¿Por qué? Porque al haber inflación quedan desactualizados los montos. Tal cual. Entonces generaría un inconveniente. Entonces, como no pueden, porque la actualización de montos es por ley, lo que sí pueden hacer es establecer la exhibición de la exclusión. Entonces, de acá a fin de año, aquellos que se pasen de monto, bueno, después establecerán hasta qué monto, o sea, hasta cuánto te pasás, te quedás en el régimen o salís del régimen. Bien. Pero aquello, o sea, eso también está en las medidas de la semana pasada, en donde anunciaron de que se haría una exhibición de exclusión a aquellos que todavía, o sea, porque esto es de acá a fin de año. Claro, hoy estamos ahí y no sabemos qué va a pasar de acá a fin de año también, ¿no? Hoy está en 7 millones, o sea, te digo exacto si querés el monto, en la categoría de servicios, aquellos que presten servicios, ese es el tope anual, te da un 650, 660 mil mensual, y el que está en
en la categoría de venta de cosas está en 11 millones más o menos el límite de las categorías. Ah, bien. Quienes estén en el borde haya pasado, bueno, pero tampoco hay precisión de, bueno, ¿de cuánto? Bueno, habrá que ver. Hasta cuánto sería. Generalmente ya había sucedido este beneficio de no exclusión en pandemia y todas esas cuestiones. Bueno, después habían establecido un 20%, un 30%, depende de cuál es el criterio, cómo determinen. Claro, no se va a poder, ahí el director pregunta, ¿qué va a pagar ganancia finalmente si es que se pasa de ese monto total? Y mira, no sabemos, porque de acá hasta fin de año no sabemos cuánto va a ser el porcentaje de ese monto establecido, ¿no? O sea, el hecho sería, si vos superaste la facturación límite de tu categoría, sí. Inicialmente, ¿por qué? Porque cuando en el régimen monotributo vos superaste el monto en octubre y tendrías que pasar a ser inscripto. Claro. Y el sistema automáticamente te notifica y ya sos inscripto. O sea, ¿qué es lo que no pasaría ahora? Y seguirás como monotributista hasta diciembre, hasta que se actualice la escala. Y una vez que se actualiza la escala, ahí se verá si quedaste dentro de la actualización o no. Perfecto. Pero bueno, eso es lo que hay hasta ahora en relación a esa medida que se anunció en actualización de monte. Por ahí, bueno, saldrán más precisiones o más definiciones relacionadas a cómo proceder en relación a ese tema. Pregunte, director, si quiere, usted mismo. ¿Sí? Pregunte. Bueno, hablando justamente de ahí. A ver, no, acá adentro no se escucha, a ver, ahí. Sí. No, acá adentro no. No se escucha. Bueno, sigo. ¿Alguna otra medida que tengamos que tener en cuenta? Tanto los monotributistas, autónomos, las pequeñas y medianas empresas, todo este paquete de medidas que fueron lanzadas en estos días nada más, impactan obviamente de una manera importante. ¿Qué sería una buena medida que faltaría, en todo caso? Y las medidas inicialmente abarcaron prácticamente todos los sectores. ¿Por qué? Porque se atendió lo que era relación de dependencia, después se atendió autónomos y monotributistas en relación al monotributo primero, con el tema del préstamo y con la exhibición de la cuota, que es un beneficio, y después, ahora lo último, salió el tema de los responsables inscriptos, que serían los autónomos que pagan autónomo por régimen general. Esos se les estaría beneficiando. Bueno, hay un nuevo plan que también, hay que ver, bueno, qué incluye, qué no, hasta 120 cuotas, es una tasa no muy elevada, que estaría beneficiando a todos los contribuyentes en cuanto a las obligaciones mensuales. Por ahí el del responsable inscripto es diferimiento. Claro. Y por ahí, bueno, lo proyectado es el esquema de devolución de IVA beneficia a los consumidores, pasando en limpio. ¿Por qué? Porque todos aquellos que accedan al beneficio estarían recibiendo o un aumento o un incremento de su sueldo, de su actividad, en 18.000 pesos mensuales, que es un descuento directo. Después hay también hay un reintegro también para los que compren en carnicerías, que es de 2.000 pesos, el reintegro mensual, que también forma parte y suma. Y después, como paquete de medidas, se mantienen vigentes también, que es algo que ayuda y que asiste mucho a todo el mecanismo de funcionamiento interno, inclusive de la provincia, que son todos los ahora. Que eso, hace que genere una movilidad distinta y beneficio, porque vos podés, al hacer algo, una compra, sin intereses y en cuotas, al hacerlo de esa manera le estás ganando a la inflación, en cuanto a que al haber inflación, el costo de la inflación no cae sobre tu salario. Directamente sobre el salario. Gracias, Fabián, por tu presencia aquí con nosotros en el programa, y lo importante era poder entender de qué se trataban cada una de estas medidas y cómo impactan en el bolsillo de cada uno de nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes. Nos vamos nosotros a una pausa y ya regresamos.